El lema de Marx era nada humano me es ajeno. Marx escribió un tratado de cálculo infinitesimal. Escribió volúmenes y volúmenes de poemas a Jenny von Westphalen, que era su compañera. Marx escribió de medicina. Cada vez que se enfermaba, él iba a estudiar medicina y le discutía al médico. Escribió de química orgánica. Hay un tratado de química orgánica, hay un tratado de Marx de matemáticas romanas. El tío León, Marx pasó en la miseria toda su vida, y entonces experto en pedir plata. El tío León Phillips le adelantó parte de la herencia, pero el tío León Phillips era un judío viejo, interesado por cuestiones de romanas. Entonces digo, mira, tú que estás en Londres, averíguame algo de matemáticas romanas. Marx le mandó un tratado de matemáticas romanas, ¿no es cierto?, de Boecio, de Celso, qué sé yo, de escritos del siglo II. Marx escribió de todo. Leía en 14 idiomas. Escribía en 6 idiomas. Cuando hubo una revolución en España en 1868, una revolución liberal, para leer los diarios, agarró el Quijote, agarró un diccionario y aprendió castellano para leer los diarios directamente en castellano. No sé. En la época de Marx había, Marx era un gigante, ya un poco gigante a esa altura, pero Marx era un gigante. Nada humano pasó desapercibido para Marx. En la casa de Marx se recitaban los poemas y las obras de teatro de Shakespeare, así como nosotros recitamos a Neruda. Espero que todavía recitemos a Neruda. Eso es importante en términos doctrinarios, teóricos, porque la economía de Marx es una economía política, histórica, situada, arraigada fuertemente en un concepto de la historia humana. Y entonces Marx escribió de economía, pero en lo que hay escrito de economía de Marx hay un concepto de la historia. Y en ese concepto hay una idea central, ¿no? La idea central es que la lucha de clases es el motor de la historia. La idea de clase social, no grupo, no estrato, no sector, clase social. Los grupos que están definidos en torno a la explotación, la realidad de la explotación como fundante de la historia humana. Eso es lo que Marx consideró materialismo histórico. Considerar la historia de manera materialista significa poner al centro de las explicaciones históricas la realidad de la lucha de clases. El concepto de la historia que implica un concepto de cómo se organiza la sociedad humana. La sociedad humana está organizada, estructurada en torno a la realidad de la explotación, de una lucha por el producto social, y en esa lucha por el producto social antagónica, radical, es la que genera las instituciones, las estructuras jurídico-políticas, la cultura de cada uno. Marx fue un optimista tecnológico. Fue uno de los primeros que tuvo una enorme confianza. El siglo XIX está lleno de esa confianza, pero Marx tuvo la gracia de expresar esa confianza en términos políticos. El desarrollo técnico de la humanidad permitirá, por primera vez en la historia, superar la escasez. Los liberales tenían razón. Justo hasta la época de Marx tenían razón en un detalle que es bien terrible, que es que desde el siglo XIX para atrás lo que imperó en la historia humana es la escasez. Es decir, si uno repartía todos los bienes de la sociedad, quedaban todos pobres. Y entonces para que no quedaran todos pobres, la lucha de clases hacía que hubiera unos muy ricos, otros más o menos, qué sé yo, que eran muy pocos, que hubiera enormes masas de pobres absolutos, que hubiera esclavos, siervos, etc. Marx, antes de que ocurriera, fue capaz de vaticinar, fue capaz de anticipar, ¿no? Va a haber abundancia, gracias al capitalismo. Por primera vez en la historia humana, los bienes disponibles van a alcanzar para todos. Y si los bienes disponibles van a alcanzar para todos, entonces la lucha por la existencia va a dejar de ser necesaria y va a ser posible una sociedad en que no haya lucha de clases. Se dice siempre que Marx habló muy pocas cosas del comunismo. Sin embargo, dijo lo fundamental. Dijo precisamente lo esencial. Lo esencial es esto. Debido a la abundancia, el comunismo es posible.
Una sociedad comunista es una sociedad en que ya no va a ser necesaria la lucha de clases como manera de repartir el producto social. Mi opinión es que esas son las tres grandes áreas, las tres grandes ideas que son útiles para nosotros y para el conjunto del movimiento popular de Marx. Una crítica de la economía capitalista que sigue básicamente vigente y que se cumple cada día más. Esto, Marx es como Gardel, ¿no? Usted sabe que Gardel canta cada día mejor. Bueno, las obras de Marx se cumplen cada vez más, ¿no? Los curas de Chile, que no son los más confiables del mundo, en un encuentro de la conferencia episcopal se les ocurrió decir en los años de Pinochet. La conferencia episcopal declaró, a propósito del auge del neoliberalismo, hasta los curas estaban medio espantados con el shock neoliberal. Y entonces escribieron los curas. En Chile, los sectores gobernantes están haciendo todo lo posible para darle la razón a Carlos Marx. Eso decían los curas. Y claro, y era cierto. Y uno mira de ahí para adelante, y el siglo XX, ¿no es cierto?, es un siglo en que las cuestiones que Marx diagnosticó del capitalismo se van obteniendo cada vez mayor apoyo empírico. Hay un historiador inglés, Eric Hobsbawm, que dice, en la época de Marx, las teorías de Marx no eran completamente verdaderas. Las teorías de Marx se cumplían en Inglaterra, en el centro de Europa, en la parte atlántica de Europa. Desde que Marx se fundió con el infinito para adelante, las teorías de Marx empezaron a ser verdaderas en sectores cada vez más grandes. Ahora, 100 años después, las teorías de Marx son verdaderas, se cumplen a la pata de la letra en todo el planeta. Marx es el primer teórico social que escribió sobre la globalización, que es el término que usan los momios para referirse a la hegemonía mundial de las empresas transnacionales. Marx anticipó la completa articulación del mercado mundial, y eso es cierto ahora, y eso empezó hace 150, 100 años después, ¿no es cierto?, de Marx. ¿Qué es lo que nos sirve de Marx? ¿Qué es lo fundamental? La crítica de la economía capitalista. En segundo lugar, la idea de la lucha de clases como el motor y el estructurador de la historia. En tercer lugar, la idea de que una sociedad sin lucha de clases es posible. La crítica de la economía capitalista, la idea de lucha de clases, el horizonte comunista. Una sociedad sin clases sociales debería llamarse sociedad comunista, y los que creen que una sociedad sin lucha de clases es posible deberían llamarse comunistas, independientemente de si tienen el timbre o no, porque ustedes saben que con el timbre ha pasado varias contingencias. Hubo revoluciones marxistas, no sé si se acuerdan, antes habían unos que se llamaban los soviéticos. Eran hartos y malos. Informes muy confiables de fuentes, ¿no es cierto?, muy imperialistas, dicen que se comían las guaguas. Tenían cierto gusto, igual piquito de guagua no estaría mal, digamos. Uno no lo hace por razones culturales, pero los soviéticos tenían esa costumbre, porque eran malos. No sé si se acuerdan de esta historia contemporánea, búsquenlo en el History Channel, que te la hacía, o en algún libro de historia. Pero el hecho es que esos que se llamaban los soviéticos, que eran hartos, se fueron al hoyo. Bueno, bien al hoyo, de un día para otro se dieron vuelta la chaqueta, se vendieron las empresas a sí mismos, ¿no? Resultaron que eran todos amarillos, ¿no? Se rindieron. El hombre de la mancha, Gorby, el bueno, prendió. Fue allá donde el vaquero dijo, ¿sabe, compadre? Me rindó. El otro no quería más, pasó a la historia. Como que... Hubo otras revoluciones marxistas, ¿no?, más exóticas, digamos. Habían unos que, bueno, todavía están, que se llamaban los comunistas chinos. Eran culturas, hicieron revoluciones culturales, largas marchas y cosas bien heroicas. No sé si se han enterado, pero Patapún, Pataplán, se volvieron capitalistas. Y ahora son los principales capitalistas del mundo y van a heredar el centro hegemónico del capitalismo y lo piensan disolver lo que todavía vergonzosamente se llama el Partido Comunista de Chile. Ha habido gobiernos marxistas y ha habido marxistas de todo tipo.
Frente a eso, lo que a nosotros nos sirve es el futuro, no el pasado. Es el examen del presente, no el cortadero de venas acerca de que los soviéticos eran así, pero Stalin la cagó, que los chinos eran acá, si no fuera por Mao Zedong, que Gramsci era bien intencionado, pero no le ganó nunca a nadie, que Lucas sabía mucho, pero estuvo pidiendo disculpas toda la vida. No. Para nosotros, lo relevante no es la historia del marxismo, ¿qué es eso? Historia. Para nosotros, lo relevante es la política. Discutir entre marxistas es perfectamente inútil. Hay que discutir con la derecha, hay que discutir con la realidad, hay que hacer política, y para eso las ideas de Carlos Marx son extraordinariamente fecundas. La crítica del capitalismo, la idea de la lucha de clases. Hay que tener presente qué significa poner la lucha de clases como motor de la historia. Marx hizo una profunda reflexión sobre el papel de la violencia en la historia. En buena cuenta lo que está diciendo es, ¿sabe qué? No es una cuestión empírica, es una cuestión de principio. La historia humana ha estado organizada de manera violenta. El producto se ha repartido de manera violenta. Las clases dominantes siempre se han quedado con la parte del león. Y tenemos derecho a la violencia revolucionaria en contra de esa violencia institucionalizada. Marx. Había gente que decía Marx inventó la teoría de la plusvalía, Marx inventó la idea de clase social. Hay una carta de Marx donde él dice, no, yo no inventé la teoría de la plusvalía, la inventaron los economistas ingleses. Yo no inventé la idea de clase social, que tiene una larga historia. No, si yo quisiera ser recordado por algo, es palabra de Marx. No, me gustaría que me recordaran por la siguiente idea. Todo de pie. Solo la dictadura revolucionaria del proletariado puede reemplazar a la dictadura de la burguesía. Marx no tenía el problema de la democracia. En la época de Marx no había ni una democracia, porque los que se llenan la boca con la democracia se olvidan de que las llamadas democracias con monopolio de los medios de comunicación, con trampa a boca de urna, no tienen más de 100 años. En las llamadas democracias que se llenan la boca, ¿no? Los negros en Estados Unidos empezaron a tener derecho a voto recién en 1965. En las famosas democracias, ¿no? Hace recién unos 50 o 60 años que las mujeres tienen derecho a voto. Entonces, claro, en la época de Marx el problema no era la democracia. Y al revés, el problema de Marx no era la dictadura. Todos los gobiernos de la época de Marx eran dictaduras, monarquías, ¿no es cierto?, constitucionales o no, o derechamente dictaduras como la de Napoleón III. Cuando Marx habla de dictadura, no habla de la dictadura del gobierno. Todos los gobiernos eran dictaduras. Habla de la dictadura de una clase social sobre el conjunto de la sociedad, la dictadura de la burguesía. Después resultó que las dictaduras del proletariado fueron dictaduras militares, pero el problema no es si la dictadura del proletariado es militar o democrática, si la dictadura de la burguesía es militar o democrática. Marx llamó dictadura de la burguesía a un Estado de derecho que favorece sistemáticamente a las clases dominantes por sobre las clases dominadas. De manera correspondiente, la dictadura del proletariado es un Estado de derecho en que el proletariado, en que los productores directos son beneficiados sistemáticamente. Fíjense que para que haya dictadura del proletariado ni siquiera es necesario suprimir la propiedad privada. Si lográramos hacer un Estado de derecho en que la propiedad privada está supeditada a los intereses sociales, en que los propietarios privados pagan los impuestos que deben, en que los propietarios privados están obligados a respetar el medio ambiente, en que los propietarios privados están obligados a dar buenos sueldos, entonces estaríamos en una dictadura del proletariado, y la burguesía lo sabe, por supuesto, y por eso que la dictadura de la burguesía está firmada con una constitución, con un conjunto de leyes orgánicas, ¿no es cierto?, y un conjunto de políticos corruptos que en este momento son prácticamente el 97% del Congreso. Esa es la idea importante. ¿Por qué es relevante ser marxista? Porque el comunismo es posible, porque tenemos derecho a la violencia revolucionaria en contra de la violencia institucionalizada. Pero los marxistas a lo largo de esta historia no son los únicos que sostuvieron posturas como esta.
ideas parecidas a las de Marx fueron inventadas por otros teóricos sociales. Hay que recordar que los grandes educadores del movimiento obrero en el siglo XIX fueron más bien los socialistas utópicos y los anarquistas. Los marxistas empezaron a hacer una realidad masiva en el movimiento obrero a fines del siglo XIX, en la época de la Segunda Internacional, desde 1890 para adelante. No es una buena cosa que la mayoría de los obreros se hayan convertido al marxismo, que pasaron del anarcosindicalismo al marxismo, del socialismo utópico al marxismo. Es una buena cosa porque resulta que eso muestra que reconocieron que en el marxismo habían elementos teóricos